Hola, mi nombre es Diana Marcela Aragón Medina. Mi nombre es Oscar Villamizar Peña. Laura Milena Rodríguez Caballero. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Humanidades del programa de posgrado Maestría Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos. Este trabajo es desarrollado para el doctor Campo Elías Flores. El trabajo, o este video que vamos a realizar, está sujeto o pertenece al contenido programático del módulo del seminario de conflictos o modelos teóricos de conflictos. La dinámica que vamos a realizar el día de hoy es que vamos a estar resolviendo una serie de preguntas que nos van a ir realizando durante el curso del presente video. Aparecerán ahí abajo las preguntas y las respuestas con las cuales vamos a fundamentar la respuesta, porque es un tema específico, proviene de unos textos o unos documentos oficiales o un documento oficial denominado Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en febrero del 2015. Esto en marco de la negociación del proceso de paz. Este documento está conformado por dos relatorías. La primera, llamada una lectura múltiple y pluralista de la historia, realizada por Eduardo Pizarro León Gómez, y la segunda, denominada Hacia la verdad del conflicto, insurgencia, guerrilla y orden social vigente, esta realizada por Víctor Manuel Moncayo Cruz. Además, estas dos relatorías se realizaron teniendo en cuenta dos ensayos que vamos a dejar también al final o en la descripción del presente video para que ustedes puedan consultar dichos documentos. Lo anterior dicho por la compañera se sustenta en un reportaje llamado Paz, te han vestido de negro. Es un estudio sobre los derechos humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia, el conflicto armado en el norte de Santander. Este es de Álvaro Villarraga Sarmiento. Siguiendo la dinámica que planteamos al comienzo del video, vamos a iniciar la solución la resolución de las preguntas que nos plantean nuestros seguidores o nuestros youtubers. La primera pregunta que nos envían acá por el medio es: ¿cuándo inició el conflicto en Colombia? Bueno, esa la puedo responder yo. Listo, de acuerdo a los ensayos acá que acabamos de presentar, pues como dijimos, son dos ensayos, son diferentes ensayistas y ellos pues tienen diferentes posturas, algunas disienten y otras coinciden en algunos criterios, pero digamos que en síntesis para algunos las causas del conflicto en Colombia inician inclusive desde los conflictos agrarios en los años 20, para otros ya es en una etapa intermedia con lo de la revolución liberal en los años 50, y para otros de los ensayistas es también posterior al Frente Nacional, ¿sí? Bueno, en todo caso hay que tener en cuenta que más allá de cuándo es el inicio exacto o no del conflicto en Colombia, es que lo que se tiene que tener en cuenta, o lo que algunos de los ensayistas sostienen en cuanto a la tesis de la continuidad de la violencia, ¿cierto? Algunos escogen el largo plazo, otros optaron por un análisis más limitado temporalmente, considerando que una cosa fue la violencia y otra muy distinta, la confrontación entre la insurgencia y la contrainsurgencia, ¿sí? Que, como vemos, pues son dinámicas diferentes, pero todas confluyen a lo mismo, y es a la continuidad de un conflicto armado. Y hay otro ensayista que disiente de todos ellos, que es Daniel Pecaut, quien analizó lo ocurrido entre los años 30 para poner en evidencia que se trataba de dos momentos históricos con características propias diferentes. Entonces, como ven, no se puede hablar de una temporalidad específica o exacta, ¿sí?, de cuándo inició. Yo creo que para concluir podríamos decir que el conflicto en Colombia siempre se ha presentado por inconformidades que siempre se han presentado en diferentes contextos, en los diferentes tipos de poblaciones. Inconformidades en el contexto urbano, en el casco rural, ¿cierto? Dichas inconformidades siempre han generado manifestaciones. Las manifestaciones son manifestaciones violentas, y por eso pues a veces se dice que Colombia es un contexto colombiano históricamente, porque siempre hemos estado como en función de controversias sociales, económicas y políticas.
Sí, algunas de ellas, algunas partes de la historia pues, han sido positivas, sí, porque es a través de las cuales se han logrado, se han tenido algunos logros, algunos alcances. Sin embargo, digamos que para puntualizar la pregunta de cuándo inició, pues podríamos decir que afortunadamente siempre hemos estado en un conflicto de la gente y ha tenido diversas transformaciones. Exacto, muy bien. Entonces continuamos con la segunda pregunta. Ya tenemos segunda pregunta. Pues vamos a mirar. Ya tenemos varias preguntas acá. Ya tenemos siguiente pregunta, compañera. Sí, nuestro youtuber dice esta pregunta. Según el conflicto en Colombia, ¿cómo comienza el recorrido de la construcción nacional colombiana? Bueno, el recorrido de la construcción nacional va de la mano de la ideología asociada a la modernidad capitalista, ¿sí? Este es uno de los principales componentes. En el siglo XIX, esto se afianzó con las guerras civiles y múltiples intentos de formas de gobierno. Comienzan en la conformación de una comunidad política caracterizada por una gran diversidad étnica y cultural que reconoce un pasado histórico común y una identidad propia, ¿sí? Además pues, de este recorrido, pues hay que tener en cuenta que aunque a nosotros nos caracterizaban algunas cosas en particular, pues dada nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras cosas, sin embargo nosotros lamentablemente empezamos a calcar en nuestras legislaciones muchas cosas de las independencias y otras cosas o la conformación de otros estados de otras partes, principalmente de la conformación de estados europeos, ¿sí? Que pues eran diferentes. Entonces ese también ha sido como un choque que hemos tenido nosotros, porque la construcción de nuestros estados comenzaron con unas afianzadas particularidades, pero lamentablemente adaptando otros modelos de organización de otros lados que allá habían funcionado por las características de ellos. Pero para nosotros, pues ese choque fue un poco... Claro. Hay que partir que se perdió, yo creo que la idiosincrasia del Estado colombiano, las culturas colombianas, ¿cierto? De dicha organización, tal vez por aspectos políticos o aspectos que estaban, o fenómenos que se estaban presentando en el mundo, pues perdimos como la esencia natural, la esencia propia de nosotros como colombianos. Y lo que hicimos fue empezar como a interpretar o a canalizar, no sé yo, interpretar, canalizar o a abstraer información, formas de gobierno, formas de economía, formas de desarrollo de diferentes contextos, diferentes ambientes, las cuales que si miramos nosotros o si las evaluamos al momento actual, no están como soportadas, no están como realmente contextualizadas con la situación o con las necesidades propias de nosotros. Bueno, ya tenemos una pregunta. Lamentablemente, como informamos al principio, pues tenemos que ir un poco rápido porque el tiempo es un poco limitado. ¿Por qué se considera que formó un Estado particulista o privatizado durante el Frente Nacional? Bueno, esto se dio durante el Frente Nacional. Se estableció un pacto bipartidista, excluyente y antidemocrático, que para tener a raya la inconformidad popular que recurría en esa época, la represión al Estado también. También en esto pues se llevó a cabo, estuvimos en un estado de sitio y contra la insurgencia. Esto eran pues todos estos conflictos que se presentaron durante este Frente Nacional. Estuvo Sergio de Zuviría, a su turno sostiene que por vía constitucional y plebiscitaria los privilegios otorgados al bipartidismo van convirtiéndose al Estado el mediador y representante de los intereses, sobre todo particulares y gremiales. En esta etapa se consolida pues prácticamente un Estado capturado, particularista o privatizado. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Exacto. Nos escriben desde Villavicencio. La pregunta dice: ¿cuáles son las consecuencias de la economía de la droga? Las consecuencias de la economía de las drogas pues ilícitas, tanto la inicial como es la marihuana, como la posterior que sigue con la cocaína,
se insertó mucho en la economía colombiana, en las relaciones transnacionales desde esa economía ilícita, convirtiéndose en este factor de la estabilidad macroeconómica, en un elemento impulsador de la especulación inmobiliaria urbana. También fue un activador de la mayor concentración de la tierra y en circunstancias expansivas del negocio financiero, a través del, sabemos todos, el lavado de activos que se lleva o se llevaba a cabo en esa época con esta economía de las drogas en el país. También esa misma economía ilícita ofreció una salida de supervivencia a sectores campesinos, que aquellos campesinos se incorporaron a ella como los eslabones más débiles que estaban en ese momento. Se estimuló la colonización también y la ampliación de la frontera agrícola. Bueno, acá hubo también una incidencia en que eso pues infirió directamente en el despojo de tierra, el desplazamiento. A raíz de eso entonces se vio la necesidad de que se crearan entonces una contrainsurgencia a través de los grupos paramilitarismo y se contribuyó entonces con esto a una creciente militarización del país. Exacto. Entonces, digamos, y como colocando como en contraposición las dos partes o las dos perspectivas, digamos, los campesinos tenían dos opciones que no pueden, o sea, es decir, dos opciones, ellos no podían crear la tercera opción. Primera opción, o se desplazaban, dejaban sus tierras, o la segunda opción, tendrían que entrar y empezar a cultivar la sustancia, los cultivos ilícitos. Entonces, de cierta manera, eso afectó la parte estructural de la familia, ¿cierto? Y afectó pues también la integridad de las personas, porque las personas, pues, por proteger su integridad, por proteger su vida, pues, ¿qué hicieron? Empezaron a incursionar de manera alela o de manera poco cercana pues, el negocio del narcotráfico. Claro, entonces, o sea, este fue un nuevo monopolio, ¿cierto? Que concentró el poder. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Acá nos pregunta cuáles son las clases dominantes en el contexto colombiano. Las clases sociales, me imagino que se refiere acá el youtuber. Bueno, acá uno de los ensayistas dice, y abro comillas, la peculiaridad idiosincrática, ¿sí? Dice que él manifiesta ahí que esa nos obliga a diferenciar entre clases dominantes, clases dirigentes y clases dirigentes para comprometer extensos periodos de la historia colombiana. Las clases dirigentes en el sentido de la hegemonía gramsciana implica la dirección política y cultural de un grupo social sobre otros segmentos sociales. Tiene que ser un proceso que impregne la subjetividad de los actores sociales, conquistando sus ideas filosóficas, morales, educativas y culturales, exclusivamente por la preservación e intensificación de la dominación, y abandonan esa dirección ideológica por el predominio de los intereses de lucro. Para este filósofo en Colombia, bueno, para uno de los filósofos ensayistas o que cita uno de los ensayistas, piensa que en Colombia han existido largos periodos de clases dominantes, pero muy escasos periodos de clases dirigentes. Exacto. Pues colocando como en relación lo que dice la compañera, lo que dice Diana, la dominación siempre tiene como un objetivo. Muchas veces estamos siendo dominados, pero nosotros mismos no percibimos es aquella clase de dominación. A veces, o tal vez históricamente, culturalmente, tradicionalmente, estamos siendo víctimas de diferentes tipos de dominación. A veces esas dominaciones las damos por desapercibidas, y muchas veces los medios de comunicación o diferentes entes externos o internos de las comunidades generan que se presente la dominación. Hace muchas veces como las mismas características personales, aspectos, digamos, de estructuras de personalidad, digamos, aspectos de la persona como sujeto, como individual, puede afectar o puede ser como el eslabón o el enlace que permita que seamos dominados o que fácilmente seamos dominados. Bueno, la siguiente pregunta acá nos dice, explique el concepto de transfiguración de rebelión a terrorismo.
Bueno, acá digamos que surgen varias cosas. Lo que pasó fue que dentro de la historia del conflicto en nuestro país, como sabemos, entonces surgieron los grupos insurgentes. En una época, a su vez, inmediatamente surgieron también los contrainsurgentes y todo. Pero estos grupos insurgentes tenían un fin específico y era que ellos estaban en contra del régimen político del momento, por algunas normas agrarias o lo que sea específicas, ¿sí? Y se mantuvieron en la historia, pero durante alguna época estos ideales, digamos que aunque se conservaron, se fueron desdibujando, ¿cierto? Se fueron transformando y empezaron a cometer ya actos con el fin de defender más sus propios territorios, los que los financiaban, como lo del narcotráfico, etc. Y entonces empezaron también a irrespetar las leyes de la guerra y empezaron a haber entonces violaciones delitos de lesa humanidad y todo, y ahí entonces fue cuando se convirtieron en terroristas. Entonces, en conclusión, cuando los grupos subversivos perdieron los ideales por la parte ideológica y ya empezaron a realizar acciones terroristas, acciones que se en contra de los derechos humanos, fue cuando se transformaron o se cambió la connotación de rebelión a terrorismo. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los vínculos entre el Estado colombiano, sus ciudades y su disolución? Bueno, en estos casos, pues la satisfacción de las necesidades básicas de los asociados, en estos casos alimentación, vivienda digna, empleo, ingreso, educación, salud, etc. Pues es de construir y mantener elementales condiciones de justicia en las relaciones de convivencia entre los ciudadanos y de estos con el Estado. Estos vienen de problemas en torno a la participación, problemas en torno a la información, problemas en torno a la protección y en cuanto al sistema judicial y a la fuerza pública. Ya tenemos segunda pregunta. Pues vamos a mirar, ya tenemos varias preguntas acá. Ay, no. Los créditos. Hola, don Campo, salud. Esto viene para los créditos. Nuestra. Problemas técnicos, solucionándose. Estamos acá. Y no olviden, manita arriba. ¿Peri Laura? Me like, oh my gosh, oh my God, oh mama, and you're making me